Hablemos de lo que pasa en Sudamérica. Colombia sigue siendo, según este estudio que hace el gobierno de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el país que más envía cocaína a Estados Unidos. Pero hay una calificación favorable hacia el gobierno colombiano por los esfuerzos que hace para combatir el narcotráfico. Le quiero preguntar, más allá de esa calificación favorable, la cocaína sigue llegando a Estados Unidos. ¿No hay un error en la lucha contra la droga para evitar la salida de la droga de Colombia hacia Estados Unidos? Bueno, obviamente es completamente imposible prevenir que no cocaína pasa por América Sur a Norteamérica, pero las autoridades en Colombia y en otros países por lo menos están tratando de enfrentar el fenómeno, no solamente para prevenir que la cocaína pasa a América Norte, pero aún más importante, que los grupos ilegales, los narcotraficantes, los narcoterroristas no pueden usar su terreno y abusar sus propias leyes y propia gente. Y Colombia es un aliado, pero también Colombia está enfrentando un fenómeno que representa una amenaza a su propia seguridad, a su propio bienestar de su gente. ¿Está en mora Estados Unidos de implementar un plan similar al que se vive en Colombia, como es el Plan Colombia, o un Plan Mérida, al que se vive en México, para América Central y de alguna manera formar una barrera que evite ese traspaso de cocaína? Bueno, tenemos que considerar esa posibilidad porque obviamente los países de América Central son aún más débiles que Colombia hace una década. Y ellos necesitan la ayuda técnica, el apoyo material para asegurar que pueden hacer aún más efectiva enfrentando el fenómeno del narcotráfico. Se necesita dinero, se necesita inteligencia, cooperación, entrenamiento y todo eso. Y la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, ha anunciado hace unas semanas $300 millones para enfrentar el fenómeno, pero tal vez sería insuficiente para hacer el trabajo, y tenemos que considerar una inversión aún más, en mi opinión, para aceptar nuestra responsabilidad para enfrentar el problema. Aunque el presidente Barack Obama no habla de sanciones, sí cree y califica a países como Venezuela y Bolivia que no están haciendo un esfuerzo necesario para detener el alto flujo de narcóticos que sale de estos países. Yo le quiero preguntar si, al no tener una relación directa a Estados Unidos con esos países o no tener la mejor de las relaciones diplomáticas con esos países, ¿no es algo normal que de pronto no se entiendan en el tema del control de las drogas ilícitas? Bueno, yo creo que en el caso de Bolivia, el presidente Morales realmente es el líder del grupo cocolero y obviamente él no comparte con nosotros como una prioridad enfrentando el fenómeno de la cultivación ilícita y todo eso. Realmente ha señalado que no quiere cooperar con nosotros y no es alguien que reconoce la amenaza de cocaína a su propia sociedad. Y también en el caso de Venezuela, bueno, por lo menos no está cooperando con nadie, no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. En mi opinión, el gobierno de Chávez es un gobierno de un narcoestado hoy, por razón del involucramiento en las más altas posiciones del gobierno directamente en el narcotráfico. No es un aliado de nosotros, es un aliado con los narcotraficantes, en mi opinión. Y en ese sentido, señor Noriega, ¿por qué cree que Estados Unidos no se arriesga a tomar sanciones y a tomar medidas un poco más drásticas con el gobierno de Venezuela si en la esfera política Chávez, el presidente Hugo Chávez, termina siendo un enemigo de los Estados Unidos?
Bueno, Chávez es un enemigo de Estados Unidos porque él ha autodeclarado que es un enemigo de nosotros. Es un hecho, no es solamente retórica, y en cualquier campo. Su cooperación con terroristas internacionales, su cooperación con Irán y otros enemigos de Estados Unidos. En este área, los funcionarios venezolanos del régimen chavista están violando las leyes de su propio país y también sus obligaciones internacionales para luchar contra el narcotráfico. Y realmente tenemos que hablar claramente sobre la realidad que hoy Venezuela es un narcoestado, liderado por personas que no solamente toleran el narcotráfico, pero está cómplice en el fenómeno. Señor Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, le quiero preguntar qué pruebas tiene usted para referirse al gobierno de Hugo Chávez como un gobierno catalogado, un gobierno narcoestado. Bueno, hemos recibido información desde dentro del régimen de hace unos años. El ministro de Defensa, ya retirado, denunció formalmente al presidente Chávez mismo el involucramiento sospechoso de un general de más alto rango hoy en una operación de narcotráfico. Tenemos la información y estamos compartiendo con las autoridades aquí en Estados Unidos, en el Congreso, con la DEA y otros. Y ese, en mi opinión, es evidencia desde dentro el gobierno, el ministro de Defensa, Ministerio de Defensa venezolano contra sus generales, que hoy tienen un cargo muy importante. En mi opinión, la prueba tiene las autoridades venezolanas y hemos recibido la información y estamos compartiendo esa información con contactos en el gobierno estadounidense. Sí tenemos la evidencia, sí. Señor la Roger, evidencia también las autoridades de Venezuela, tiene la evidencia Chávez, pero él no hace nada porque realmente es el capo de todos los capos.